Por paradójico que parezca, por inverosímil que suene, existe un inmenso número de personas a quienes les repudia la idea de la libertad. Y no me refiero a tiranos, a dictadores, ni siquiera a carceleros, sino a un inmenso número de personas del común, a personas que nos encontramos a diario y a quienes les resulta repulsiva la idea de un mundo libre, de una sociedad libre. Y muchas veces ni ellos mismos son conscientes de eso, ni ellos mismos saben que aborrecen la libertad. Pero lo peor no es solo que la aborrezcan y que no les guste su libertad personal, sino que también detestan la idea de que los demás sean libres. Quédate en este video para descubrir quiénes son estos sujetos que pueden aborrecer la libertad, a quienes les incomoda. Y lo más importante aún, ¿podrías ser tú uno de ellos? Pero antes de continuar, te invito a suscribirte a mi canal para conocer sobre cuestionamientos, axiomas, dilemas y proposiciones filosóficos que convergen sobre los asuntos de nuestro día a día, nuestra contemporaneidad, y sobre todo para que conozcas de primera mano lo que tiene que decirnos el paradigma del replicante, una propuesta filosófica de mi autoría y con la que busco dar respuesta a cuestionamientos diarios, rutinarios, cómo tomamos decisiones, la forma en que nos comportamos y sobre todo, cómo vamos moldeando nuestro mundo y nuestra realidad. Ahora sí, continuemos. La libertad, todos hablan de ella y no existe al día de hoy ninguna ideología, partido, movimiento o corriente política que no la enarbole, que no la tenga dentro de sus consignas, que no hable de ella, que no la defienda. Incluso aquellas que se identifican con ideales dictatoriales y tiránicos, la enarbolan, hablan de ella, la defienden, dicen protegerla. Así entonces, una ideología tan nefasta como el nazismo llegó a referirse a la libertad, llegó incluso a consignarla, a proponerla dentro de sus ideales y a referirse a ella en los siguientes términos. Solo el fuerte puede ser libre. Y solo quien pertenece a un pueblo fuerte puede disfrutar de la libertad. Y por supuesto, ideologías como el comunismo no podían quedarse atrás. Y también han hablado y se han referido de la libertad en los siguientes términos. El reino de la libertad comienza, en realidad, donde cesa el trabajo determinado por la necesidad. La libertad consiste en convertir al hombre en un ser verdaderamente humano. Y es que incluso un personaje tan nefasto como Vladimir Lenin llegó a referirse a la libertad en los siguientes términos. La libertad en la sociedad capitalista sigue siendo siempre, en gran medida, lo que era en las antiguas repúblicas griegas, libertad para los esclavistas. Mientras exista el Estado no habrá libertad. Cuando haya libertad, no habrá Estado. Y por disparatado que nos parezca, en la Constitución de la Unión Soviética se expresaba lo siguiente. Los ciudadanos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tienen garantizadas la libertad de palabra, de prensa y de reunión. A esta consigna constitucional le seguía un chiste muy común en el medio soviético de aquel entonces. En la Unión Soviética hay libertad de expresión. Lo único que falta es libertad después de la expresión. Y hasta un personaje tan siniestro y del calibre como Joseph Stalin llegó a referirse a esta en los siguientes términos. Nunca ha habido un país donde el trabajador sea tan libre como en la Unión Soviética. Alexei Solzhenitsyn nos trae una anécdota respecto al goce de la libertad que se disfrutaba en la Unión Soviética. Y así en su obra insignia, Archipiélago Gulag, nos trae la siguiente anécdota, referida por, me imagino, uno de sus compañeros de encarcelamiento político. Decía que en el marco de una reunión, de un evento del partido, llevada a cabo en una fábrica, ya sobre el final hubo un momento en que alguien propuso un aplauso para el camarada Joseph Stalin.
Y por supuesto la multitud de trabajadores y de personas reunidas en esta convención restallaron en aplausos y vítores para la figura del boss. El aplauso, comenzó, pero empezó a extenderse más allá del minuto y seguía trinando con la misma fuerza de los primeros segundos. Los presentes siguieron aplaudiendo por el segundo minuto, todavía con la misma animosidad de los primeros segundos. Y así este aplauso comenzó a extenderse no por 3, ni por 4, ni por 5 segundos, sino que ya iban pasados 10 minutos y la gente seguía aplaudiendo. Ya después de 10 minutos eso comienza a rayar en lo ridículo, pero la gente seguía entusiasmada aplaudiendo. Yo me imagino esas palmas ya enrojecidas, las personas sudando, ellas también bastante coloradas, pero seguían aplaudiendo. Y pasaron 20 minutos y el aplauso continuaba, seguía extendiéndose en el tiempo y nadie era capaz de ser el primero en comenzar a detenerlo. ¿Por qué pasaba esto? Porque nadie se atrevía a detenerlo. No es muy difícil imaginarlo. Todos sabían que estaban siendo vigilados y nadie quería ser el primero en detenerse, porque muy probablemente iban a darse cuenta quién fue el instigador que comenzó a calmar los ánimos en esa reunión y comenzó a detener el aplauso. Pero después de media hora de ese ridículo, de ese circo, porque no tiene otro calificativo, al fin alguien decidió comenzar y se detuvo. Lo comenzaron a seguir otras personas y finalmente, después de algo más de media hora, el aplauso cesó. Hasta ese momento todo muy bien, continuó la reunión o ya finalizó. Pasaron los días y refiere Solzhenitsyn que la persona que detuvo el aplauso fue arrestada por la NKVD unos días después y por supuesto llevada a un gulag para su readoctrinamiento político, su reacondicionamiento político, su reeducación política. Pero hasta ahora me he referido a la libertad desde el punto de vista de los regímenes, y es común que estos la coarten. Incluso aquellos que se precian de ser los más democráticos lo hacen, pese a que dicen defenderla, a que dicen ser sus principales protectores. Y esto llega incluso a veces a ser común. Pero también había referido al comienzo de este video que hay unos sujetos, es decir, que este video trata sobre las personas que odian, detestan, aborrecen o que se sienten intimidadas, incómodas ante la idea de la libertad. Y son personas del común, son personas con las que nos podemos encontrar en el sistema de transporte público, en nuestro trabajo, en la calle, incluso pueden ser familiares, pueden ser nuestros amigos, personas con las que nos relacionamos a diario. Y a veces estas personas actúan sin saber que odian la libertad, que les incomoda, pero incluso cuando son conscientes es que comienzan a actuar de la misma forma en que actúan estos regímenes. Apoyan este tipo de totalitarismos, este tipo de ideologías, este tipo de consignas políticas. Y ya vamos a ver por qué ocurre esto y quiénes son estas personas y por qué llega el momento en que les incomoda la libertad. Pero antes de entrar en materia te voy a pedir un momento de paciencia. Y es que necesitamos conceptualizar qué es la libertad. Es decir, para términos de este video, ¿qué vamos a entender por libertad? Y en este momento podría comenzar a ponerme a citar varios autores, varios axiomas, varios pensadores, filósofos que han hablado, se han referido sobre la libertad y qué ha dicho cada uno de ellos. Pero no, más bien en este video he decidido evitarme eso. Y vamos a definir la libertad desde el paradigma del replicante. ¿Qué es entonces para el paradigma del replicante la libertad? La respuesta en realidad es demasiado sencilla. La libertad para el paradigma del replicante es la posibilidad de replicarse. Punto, no hay más. Eso es todo. Si algún día en el futuro tus nietos tienen un examen sobre el paradigma del replicante y deben responder a la pregunta ¿qué es la libertad para el paradigma del replicante? La respuesta es muy sencilla, es replicarse, es poder replicarse. Punto, no hay más. Y es que no se necesita más.
Entonces, para el paradigma del replicante, la libertad está asociada con el acto de replicación. Luego, cada vez que tú te enfrentas a una barrera que atenta contra tu libertad, o mejor dicho, contra tu capacidad de replicación, te vas a encontrar precisamente con eso, con algo que coarta tu libertad. Es también así de sencillo. Pero por supuesto, siempre encontraremos barreras y limitantes a la replicación. Y las primeras barreras son precisamente otros replicantes, otras personas que no van a aceptar nuestras ideas. Y ahí siempre encontraremos esa limitante. Siempre vamos a encontrar coerción a nuestra libertad en los demás, en la libertad de los demás, en la replicación de los demás. Por tanto, la libertad absoluta no es posible. Es un despropósito, lo mismo que lo es la replicación absoluta e ilimitada. No es posible, es algo que siempre anhelamos, siempre quisiéramos poder expandir nuestro rayo de replicación al universo e incluso ir más allá. Es lo propio de una mente replicante. Y de ahí que también podamos decir que somos seres condenados a la libertad. ¿Quién era el que decía eso? Así, por paradójico que parezca, lo dijo Sartre. El principal defensor del estalinismo en su época. Hablaba de que somos seres condenados a la libertad. Entonces, ahora sí, hecha ya esta importantísima aclaración conceptual, paso a responder la premisa de este video, y es: ¿quiénes son las personas a las que les incomoda la libertad? Y tú puedes decir en este momento que acabo de entrar en una contradicción, porque he mencionado que como seres replicantes siempre anhelamos la replicación, que incluso la deseamos a niveles universales. Siempre la queremos expandir de forma totalmente absoluta. Entonces, ¿por qué habría gente que no tolera o a la que le incomoda la replicación? Si la replicación está asociada con la libertad y la libertad siempre la queremos extralimitar, lo mismo que la replicación, entonces ¿cómo es posible que existan sujetos que no quieren que exista esa replicación extralimitada si ellos mismos son replicantes? Uno podría suponer que entonces ahí el paradigma del replicante se está contradiciendo, o que al menos al definir la libertad como una actitud o actividad replicatoria, entonces se está contradiciendo, porque al mismo tiempo hablo de quienes están interesados o a quienes incomoda precisamente esa replicación. Pero el detalle es que lo que queremos replicar siempre es nuestro discurso subjetivo, es decir, replicar nuestra propia conciencia o replicar aquellos discursos colectivos a los que estamos adscritos. Es decir, siempre queremos es replicarnos a nosotros mismos. Y llega un momento en que vemos esa limitación, esa barrera, en que ya no nos replicamos o que nos resulta prácticamente imposible hacerlo, inviable. Nadie atiende a lo que decimos, nadie nos presta atención, o por lo menos no queda convencido de lo que decimos. Incluso recibimos burlas o recibimos una actitud condescendiente hacia lo que estamos expresando. Y es en ese momento en que nos damos cuenta de que quizá nos incomoda la replicación de quienes sí se están replicando de forma extensiva, expansiva. Y entramos a una especie de dilema en el que sencillamente pensamos lo siguiente: si yo no me puedo seguir replicando, entonces que nadie más lo haga. Es semejante al ejemplo que ponía en un video anterior sobre esta película de Tarantino, Django, en la que un negro ve a otro negro subido en un caballo y entonces su amo le dice que por qué eso le molesta, si es que acaso él también quisiera montar a caballo o tener el derecho a montar caballo. Y lo que responde el esclavo negro es que no. Él lo que no tolera es que haya otro negro montado en un caballo. Es decir, si yo no tengo derecho a montarme en un caballo, entonces que ningún negro lo haga. Y este tipo de actitud es más común de lo que parece. Si yo no puedo replicarme, entonces que nadie más lo haga. Y es aquí cuando comenzamos a identificar quiénes son esas personas a las que les incomoda la libertad. Es decir, a quienes les incomoda que los demás sí se repliquen cuando ellas ven limitadas sus posibilidades de replicación. Entonces existen sujetos que, al ver su replicación limitada,
prefieren que los demás tampoco lo hagan, que tampoco se repliquen, prefieren coartar la libertad. Le voy a poner un ejemplo sencillo y cotidiano para que esto lo comprendamos mejor. Hagamos de cuenta una fiesta, que tú asistes a una fiesta en la que todos la están pasando muy bien. Cada uno tiene una conversación amena con otros, hay baile, la música es muy buena, a todos les gusta, pero hay un grupito de invitados contra una esquina que pareciera tener un nubarrón encima con su lluvia individual. Y es ese tipo de personas que en cualquier reunión social, o al menos en esta fiesta en particular de nuestro ejemplo, no la están pasando bien. Y en algún momento, debido a esto, este grupo de personas simplemente decide acercarse al equipo de sonido y arrojarle agua, de forma tal que prácticamente queda la fiesta en silencio. Hay obviamente quienes les reclaman, ellos se defienden, ellos también alegan, hay una pelea, pero ya el ambiente de la fiesta se dañó. Estas personas nefastas se van de la fiesta y pese a los intentos de pronto de recuperar el ambiente, no, sencillamente se aguó la fiesta. Ya no hay fiesta, se dañó. Este es el tipo de personas que vemos que en este contexto festivo, al no poderse replicar, simplemente deciden que nadie más lo haga. Si yo no la estoy pasando bien, entonces que nadie más la pase bien en la fiesta. Y toman esta medida drástica, arruinarle la fiesta a todos. Es lo que llamamos o conocemos los aguafiestas. Personas que al no poderse integrar, al no poderla pasarla bien en un evento social, tratan y con su simple presencia a veces consiguen alterarlo todo. Y buscan, parecieran estarlo buscando, que si yo no me divierto, entonces que nadie más lo haga. Y nos vamos a dar cuenta que esto ocurre en nuestra cotidianidad de forma más reiterativa o más frecuente de la que incluso podemos llegar a creer que pasa. En este punto supongo que ya puedes estarte haciendo una idea de quiénes son esos sujetos a los que les incomoda la libertad, a quienes les incomoda que los demás sí se puedan replicar a sus anchas, de forma expansiva, de forma casi ilimitada, cuando ellos no pueden hacerlo y prefieren entonces la opción de nadie se replica si yo no puedo hacerlo. Cuando yo no disfruto o yo no puedo montar a caballo, prefiero entonces que nadie más lo haga. Yo no busco una solución por medio de la cual entonces podamos exigir nuestros derechos para todos montar a caballo. No, yo prefiero que si yo no puedo, entonces nadie más. Y esto está asociado con un factor, o más bien con un tipo psicológico, con un fenómeno psicológico conocido como el crab mentality, y está asociado al hecho de que si metes a varios cangrejos en un balde y uno de ellos intenta salirse, los demás cangrejos lo atrapan y lo que hacen es jalarlo hacia abajo para que ese cangrejo no pueda salir. Es lo mismo que sucede con el ejemplo del caballo, lo que sucede con el ejemplo de la fiesta, lo que sucede con los replicantes que al verse limitados en su replicación quieren que los demás tampoco lo hagan y los jalan hacia abajo. Si yo no puedo salir del balde, nadie más puede hacerlo y nos vamos para abajo, nos vamos todos para el balde, todos estamos atrapados en esta misma situación y ellos incluso disfrutan de ese contexto, disfrutan de jalar a los demás hacia abajo. Y es una situación comentada por el psicólogo social Leon Festinger, quien evidenció que cuando vemos que los demás están mejor que nosotros, de inmediato vemos en esa persona un riesgo. Es algo semejante a lo que comenté en un video anterior respecto a la envidia, a que esta en realidad no existe, sino que se trata de un mecanismo de defensa del replicante. Leon Festinger hace un análisis semejante, y es que cuando vemos que alguien está mejor, lo asociamos con un riesgo. Si yo no puedo tener el auto de mis sueños, entonces que nadie más lo tenga. Si yo no puedo tener éxito, entonces que nadie más lo consiga. Si no puedo adquirir mi propia casa, entonces que estén prohibidas las casas. Ya vamos viendo cuál es el perfil, incluso cuál es la ideología de quienes se sienten incomodados por la libertad y por qué celebran los regímenes totalitaristas.
¿Por qué celebran la dictadura? ¿Por qué justifican este tipo de regímenes? ¿Y por qué incluso llegan a desearlo para su propio país, para su propia sociedad, para su propia nación, para su propio contexto social? Y es este tipo de mecanismo psicológico o de reactivo psicológico el que lleva a no pocos a preferir vender su libertad para que otros tampoco la tengan y así no verse impedidos, no verse amenazados por otros replicantes, por quienes sí se han podido replicar con éxito. Ellos prefieren el fracaso generalizado antes que el éxito individualizado que no los cobije a ellos, precisamente por su incapacidad. Tengo aquí en mis manos este facsímil. Es titulado Literatura Soviética. Es del año de 1977. Es toda una reliquia, de la que hay varias copias más, varios números más de esta misma serie en la casa de mis padres. Espero encarecidamente que mi madre no los haya botado a la basura y todavía se conserven allí donde recuerdo haberlos visto por última vez. Y es una revista, un compendio de relatos, de literatura, junto con algunos también fotografías de algunos cuadros, de obras de arte de la Unión Soviética, como se ve, bastante animados, bastante prolijos en sus colores, en su divulgación de alegría del paraíso de los trabajadores. Y traigo a colación esta revista porque en su título dice que se trata de literatura soviética, pero aquí en realidad no hay literatura. Y en estos cuadros, estas pinturas, dicen ser arte, pero en realidad yo lo que veo aquí no es más que mamarrachos. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué me atrevo a decir que aquí no hay arte, que aquí no hay literatura y que esas pinturas no son más que mamarrachos? Y es porque no es difícil imaginar que cada uno de estos relatos, que cada uno de estos cuentos, y lo mismo que estas pinturas, sufrieron de una censura y de un sesgo ideológico impresionante, que pasaron por quién sabe qué centenar de editores, de correctores políticos, de comisarios políticos, de burócratas de la propaganda soviética que debieron haberle metido mano a cada uno de estos relatos, a cada uno de estos cuentos, a cada uno de estos ensayos, a cada una de estas obras, a las pinturas incluso. Y las tuvieron que haber limitado de tal forma que su creador no puede ufanarse de estar creando arte, porque aquí no hay libertad. Y cualquier artista sabe que la primera condición para crear arte es la libertad. Es el poder expresar lo que yo quiero, es el poder replicarme. Quiero replicarme a través del arte, necesito de la libertad, necesito poder hacerlo sin trabas, sin sesgos. Por tanto, y de verdad lo lamento por los autores de este facsímil, pero debieron ser sujetos. No consigo ni siquiera concebir, imaginar por lo que debieron haber pasado, por la cantidad de edición y de correcciones que debieron hacer, y no son correcciones editoriales, no es la corrección de estilo, no es la corrección literaria, no es la corrección, digámoslo así, artística, no, es una corrección política, es una corrección ideológica. Es una corrección restrictiva en todo sentido de lo que es el arte o de lo que pudo haber sido arte. Esto no es sino propaganda. Y hay aquí un sujeto, un director de arte lituano, dice:
el señor Vytautas Salakevičius, y escribió esta obra llamada Centauros, un relato. Se hace una breve introducción a su obra y aquí se le ve a este pobre hombre dichoso en el paraíso de los trabajadores. Se ve en su cara evidentemente ese despliegue de alegría por estar viviendo donde lo hace. Y por eso les digo, a mí me da de verdad lástima, una verdadera lástima, un verdadero pesar por las personas que pintaron esto, o el autor, la persona que pintó esto. Jan Krichevsky y Vía Blanquiazul se llama su obra. ¿Qué habrá querido realmente pintar nuestro camarada Jan? Realmente el que habrá querido pintar, ¿qué habrá querido expresar con esta chica en ese fondo de cielo azul? ¿Realmente quiso esto? ¿Realmente lo movía o quería, pretendía pintar esto? No sé, no lo sé, no tendremos forma de saberlo, pero apuesto lo que sea que no. Aquí en todo esto hubo corrección política. Y este facsímil es al día de hoy una prueba de lo que es, cómo se transforma, cómo se puede llegar a transformar el arte en propaganda. Vemos entonces que sí existen este tipo de sujetos, personas que ante la imposibilidad de poder replicarse, su única defensa es que nadie más lo haga, que nadie más pueda hacerlo, que no existan más replicantes, que se limite la replicación, es decir, que se limite la libertad. Y este tipo de sujetos responden a esa premisa, o mejor dicho, a ese reactivo psicológico que había mencionado anteriormente y que se identifica con ese medio de defensa replicante. Cuando veo que otros consiguen lo que yo no he podido, inmediatamente deseo que se limite su capacidad para conseguirlo. Y se produce entonces el fenómeno del craft mentality. Por tanto, hay sujetos que prefieren comerse una hogaza de pan duro al día, con tal de no ver que alguien más puede comer pan blando. Y son este tipo de sujetos los que también prefieren estar aplaudiendo no por 5 minutos, ni por 10, ni siquiera por 30 minutos o por una hora. Prefieren hacerlo durante toda su vida, con tal de ver que todos los demás también se ven obligados a tener que aplaudir.